Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Tomás Estraca. Tomás es reconocido historiador, además es director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenido. Tomás, por cierto, andaba muy preocupado porque se veía más alto que nosotros. Yo le digo, pero es que en el caso tuyo nunca te vas a ver sino así. Mira, Tomás, nos encanta que estés aquí porque en estos días, pues, post-terremoto, hemos recibido muchísimas listas de cuánto terremoto ha habido en la historia de Venezuela. Realmente ha sido varios y muchos de ellos han sido muy graves. El terremoto de Caracas, cuando la colonia, después el terremoto del Tocuyo, por el de 67, por decir los que más le vienen a uno a la mente. Pero yo no sé si tú coincides, pero yo creo que nunca habíamos vivido algo así. Bueno, no sé si de repente el nivel de amplitud, hay la intensidad y la amplitud que dicen los sismólogos, ellos tendrán al respecto que señalar. Lo que ocurrió con el terremoto es la alta densidad que tiene la Guaira. Entonces, claro, no sabemos si en el año 67 o en 1900, también pasó algo así en 1890 y tantos, uno de esos terremotos anteriores en La Guaira, en 1812, que La Guaira fue muy golpeada, si la gente hubiese vivido en edificios de muchos pisos, habría sido más o menos similar. Yo creo que en cuanto dimensión de destrucción, vamos tomándolo en términos cualitativos, ¿no? No sé si este terremoto del actual que tuvimos hace mes y pico, hace ya casi 2 meses, es más grande, por ejemplo, el que hubo en el Tocuyo. El terremoto del Tocuyo del año 50, un terremoto que básicamente destruye el Tocuyo. Y con efecto en los Andes, terrible. El terremoto de 1894 se empezó seriamente en abandonar Mérida con el año 50 del Tocuyo. Bueno, en términos de consecuencias. De consecuencias sociales. En términos de garados. Este debe ser de los más grandes. Los sismólogos han dicho que consideran que el terremoto del año 12 debió haber estado entre los 7,5, 8 grados. O sea que puede haber sido similar. Y los sismólogos también habían señalado, o sea, la gente que estudia sismicidad histórica, que el terremoto del año 12 fue una especie de doblete sísmico. La primera vez que yo oí de eso, la primera vez que yo no tengo por qué saber de esto. Que oías de doblete. De doblete sísmico, de que un terremoto puede detonar otro inmediatamente, fue producto de lo que la investigación histórica y la investigación geológica arrojó sobre el terremoto del año 12. De la forma más trágica, de la forma más dolorosa, estas hipótesis sobre el terremoto del año 12 parecen haberse confirmado con lo que pasó el 24 de junio en La Guaira y en Caracas en general, pero sobre todo creo que... Porque también se ha dicho, ¿no?, que estos terremotos, fundamentalmente el del 12, el de 1900, de alguna manera el de en el 67, exacto, y también están marcados por ciertas circunstancias históricas, ¿no?, que coinciden, ¿no? Pero el 67 fue 6.3. Exacto. Bueno, claro, Pero más allá del alcance o la intensidad, te quiero decir que se le vincula históricamente, simbólicamente, ¿no?, a episodios históricos. Yo he pensado en esto, claro, los terremotos no están ahorita se está hablando mucho en Colombia, bueno, que está llegando un nuevo presidente y la gente está haciendo cábalas, ¿no? Claro, la geología no está pendiente de lo que pasa, eso solamente nos puede decir una cosa, es que en Venezuela siempre pasan cosas. Un terremoto muy grave que tuvimos en el 1766 en Caracas, o el de 1530 en Cumaná. Bueno, en el año 66 en Caracas no estaba pasando nada particular, ¿no? Y sin embargo fue un terremoto bastante de enorme impacto, como en el 1640 en Caracas. En el 1929 en Cumaná, que fue terremoto más tsunami, que es lo que pasó en 1541 en Nueva Cádiz, que la destruyó. Es decir, pero en otra instancia sí vemos que, claro, siempre está pasando algo y vemos que la historia venezolana... Se le asocia, ¿no? Ahora, fíjate, la gente lo asocia, claro. Tomás, ¿habrá habido algún antecedente de un movimiento como este? Porque es también la forma como se movió. Según los sismólogos, hubo un movimiento norte-sur, este encima... en redondo, o sea, una licuadora, literalmente. La verdad, no te puedo dar la respuesta, no soy experto. Sí, pero en algunas épocas me imagino que ni siquiera se podía medir eso. Exacto, y no había forma de saberlo. El terremoto del año 12 se descubrió que habían sido 2 terremotos, porque pasa que el doblete acá, según entiendo, los pido disculpas a los especialistas,
porque mi explicación es tan rudimentaria como puedo hacerlo yo, ¿no? Entonces, Como la que podemos hacer nosotros. parecía haber sido que una falla se mueve, crea un terremoto y eso detona otra falla hacia otra parte. Entonces, pues tenemos un terremoto con un epicentro frente a Catialamar, que es parte de lo que generó el desastre, ¿no? Que estaba muy cerca y muy arriba. El actual terremoto en Colombia son 96 kilómetros de profundidad. Este parece que fueron 17 kilómetros. Eso, bueno, eso es como que si una explosión ocurre a 17 kilómetros, ocurre a 96 kilómetros. Uno lo siente de una forma distinta. En el año 12 fue hacia Mérida. O sea, primero el de Caracas, el de Mérida. Y el primero que yo oí que dio con esto fue Rogelio Alteze en su extraordinario estudio sobre los terremotos del año 12, porque hay informes, claro, hacen informes, el terremoto del año 12 destruye la ciudad de San Felipe. San Felipe, la actual ciudad de San Felipe que existe, es una que vuelven a construir al lado de la anterior. Recuerden que en San Felipe está San Felipe el Fuerte, nuestra pequeña Pompeya que tenemos, ¿no? Que este es un parque, la única ciudad colonial que uno puede visitar más o menos como era, bueno, como era, las calles, porque eso es un parque, porque entonces desaparece. Y destruye Mérida en gran medida. Y esos informes se da cuenta que todos pensamos que más o menos a la misma hora, pero se dio cuenta que en cada ciudad, en la medida que va avanzando hacia el occidente, cambiaba la hora. Y él dice, no, esto no puede ser el mismo terremoto con que es una onda. Esto debió haber sido un doblete sísmico que ocurre hacia la otra dirección. Claro. Ahora, si ese doblete sísmico va en una forma o en la otra, eso no lo sé. Lo de la licuefacción, yo también la primera vez que lo vi asociado a La Guaira, donde actualmente está la Plaza Vargas en La Guaira, que es como la plaza principal. Ahí estaba la iglesia de La Guaira. Y lo que cuentan las crónicas es que ellos sienten que la iglesia se la chupa la tierra. Entonces están explicando ese fenómeno que se ha visto varias veces en La Guaira, pero que en particular este de la iglesia, que convierte a la iglesia de San Juan en la actual catedral de La Guaira, era ese fenómeno que la gente señala, que era que pareciera que como que si la tierra se la tragara, esa era la licuefacción. Bueno, lo que pasa es que, exacto, que en La Guaira dicen que es un terreno muy accidentado porque hay como socavones, pues. Exacto. Que son los que se abren y tal. El nivel freático es muy grande. O sea, cuando uno, con los niños, una de las cosas que hacen los niños es que abren un hueco en la playa y se forma como un laguito, los niños juegan con eso. Bueno, claro. Eso en grande pasa, si tú abres un hueco, entra el agua. Claro, no creo que los constructores sean tan tontos de construir donde ese hueco, donde el agua sea muy evidente, pero si hay un terremoto lo suficientemente grande, tienes ese efecto. ¿Y qué ocurre? Y tú no sabes si con los años se va metiendo también el agua en la zona que está al lado del mar, ¿no? Y cuando se agita, cuando vienes a ver, tienes tu edificio construido, Dios nos salve, sobre una gelatina. Entonces, claro, eso se hunde. Es lo que dicen los... Ahora, fíjate que ahora tenemos también, yo no sé si históricamente hay también esa relación, Venezuela, Colombia, o Colombia, Venezuela. Sí. Uno se asusta cuando tiembla en Colombia. Ajá, exacto. Porque como dicen ustedes los historiadores, si en Colombia estornuda, aquí no da gripe, o viceversa, ¿no? Bueno, sí, para no por el hecho reciente que asumió el poder un nuevo presidente. Exacto. Pues. Bueno, circunstancias muy polémicas. Del Espriella tiene la oportunidad acá de lucirse. De lucirse, claro. O de que las cosas... Claro. O de que... Ahora, fíjate tú que, no sé si tuve que en el 66, como que también hubo esa zona, digamos, que llaman Cafetalera, en Manizales. Ajá. Hubo un terremoto que yo recuerdo haber leído que se vino abajo completa la catedral, no sé si era catedral, si tenía ese rango, pero la iglesia principal completa se vino abajo. Mira, yo en alguna ocasión, oí una conferencia sobre arquitectura sismoresistente, no antisísmica. Siempre que uno dice antisísmico, los especialistas lo regañan a uno, le dan las orejas, no es sismoresistente. Porque antisísmico no es, porque un edificio no revierte un sismo. El edificio lo que puede aspirar es aguantarlo, ¿no? Entonces, el ingeniero dice, yo garantizo por lo menos que lo aguanta. Y depende también de la intensidad del movimiento, porque hay otro tampoco lo aguanta. Claro. Él está hablando de la arquitectura tradicional de Manizales como una arquitectura tradicional, particularmente adaptada a los sismos. Decían que que las bases eran más sólidas, luego hacían siempre un segundo piso era de madera, ese tipo de cosas. Porque Manizales y la zona cafetera era una zona muy sísmica. Un geólogo ha dicho ayer en Colombia, no sé si ese geólogo será importante o no será importante, que no tendría por qué haber una relación entre ambos terremotos, pero yo creo que es difícil pensar que hubo algo de la magnitud que hubo en la placa aquí en Venezuela que impacta en la placa del Caribe y que no tenga ninguna relación con algún tipo de reajuste en lo que pasa en Colombia
que al fin y al cabo es la misma placa en otra dimensión. Claro, ahora, Se está ¿es repitiendo verdad? también en otras zonas de América Latina, ¿no? El caso de Sí, Ecuador, claro. en México, ayer se Exacto. repitieron varios. Bueno, es que todo el planeta está lleno de Pareciera que hay como un allá- reajuste, ¿no? terrible. Entonces piensa En uno. aquellos casos aplican que hay un fenómeno que tiene que ver en el Pacífico, ¿no? Que afecta a esos países a los cuales escapa Venezuela, pero de todas maneras, pues hay una coincidencia importante. Como una suerte de efecto dominó, claro, en cámara lenta, ¿no? Ahora, ¿es verdad eso que nosotros olvidamos que somos un país sísmico? Ajá, eso es importante. Sí, destacar. sí, se demostró en este último terremoto que a mucha gente le agarró completamente por sorpresa la posibilidad de que pueda haber un terremoto en Caracas. Y los terremotos, inclusive en Manizales, en el año 99 hubo un terremoto en Manizales relativamente importante. Me enteré hoy viendo un reportaje, ¿no? Estaban explicando, no, pues el terremoto del 99. Entonces, claro, en Manizales, claro, el 99 para el día de hoy la gente tiene como más conciencia. Un cumanés seguramente nos estaría oyendo y le habrá dicho, bueno, eso es en Caracas, que la gente se olvida, pues en Cumaná ellos están acostumbrados a... Bueno, nació con un terremoto. Exacto. Cumaneses, no estoy diciendo que sea Chile, donde dice, bueno, esto nomás son 5 grados y se quedan tranquilos, pero en el caso de Caracas, en el caso del centro del país, tenemos un problema, que estos terremotos pueden ser muy grandes, según la experiencia histórica, pero ocurren más o menos uno al siglo. Lo cual, cuidado, por esto estoy diciendo que yo estoy prediciendo que no va a haber hasta dentro de un siglo otro terremoto. Claro. Ojalá sea así, ojalá no venga más ninguna. Ojalá. Pero no lo puedo predecir. Pero sí lo que ha ocurrido que es uno al siglo. Pero es la constante histórica. Es la cosa, te puede decir, uno ve, Caracas la funda en 1567. No hay un terremoto, temblores sí hubo, hasta 1640. Ahí vemos que esos son ya 80 años. Luego en 1640 hay un terremoto importante, el San Bernabé. Estoy hablando del caso de Caracas, y cuando hablo de Caracas, generalmente eso es Valencia, es Barquisimeto y tal, más o menos, aunque en Barquisimeto y el Tocuyo hay terremotos que no se sienten en Caracas. Luego no hay otro terremoto hasta 1766, son 120 años, en un montón de tiempo. O sea, que hubo un montón de caraqueños que nacieron, llegaron adultos, se envejecieron y se murieron sin haber visto jamás un terremoto. Luego viene el terremoto de 1812, van 60 años. Luego hasta 1900 no hay otro terremoto, 80 años. Hasta el año 67, 70 años casi, y ahorita traes casi 70 años. Pero mi generación ya ha visto dos, 67 y este. Exacto, pero tú muy niña y ahorita lo ves, o muy muchacha, que es lo que ocurre, pero mucha gente en Caracas, y en el siglo XIX, en el siglo XVIII, la gente que vivía 50 años, 60 años se veía menos. Y los más jóvenes, tú puedes vivir, y hay otra cosa, estamos fallando una vez más en la escuela. Los medios, programas como estos son importantes decirlo, pues claro, ¿para qué se enseña historia? Puede decir que ocurren cosas que aunque que el hecho de que tú no lo hayas vivido, no significa que eso no haya ocurrido. Claro. Y que tienes que estar preparado para eso. O sea, que tú no hayas vivido Pero nunca... es que constantemente se ha repetido que entre 50 y 60 años hay un terremoto fuerte. Bueno, fíjate tú, exacto. Cuando haces el promedio, sale 71 años. Exacto. Dijo el que está hablando ahorita bastante, el de la Sociedad de Geólogos. Si es un promedio, él dijo, cuidado, yo no estoy prediciendo nada, 71 años. Ahora, como nosotros los venezolanos somos de una memoria tan frágil, porque lo somos, corresponde a ustedes los historiadores refrescárnosla de vez en cuando. Sí. Ahora, ¿qué aconsejarías tú, teniendo en cuenta lo que conoces, para que no olvidemos que somos un país sísmico? Sí, claro. Porque a raíz del 67 yo recuerdo que en todos los colegios, yo estaba en ese momento en un colegio estudiando, y nos hacían constantemente simulacros y cosas. Exacto. Pero todo eso, yo no sé si todavía los hacen, pero todo eso se fue como espaciando, claro, hasta que yo no sé si ahorita existen los colegios y en los liceos que hagan eso. Algunos harán simulacros porque tienes que hacerlo inclusive para casos de incendio, para casos de alguna otra cosa. Las mismas empresas. Las mismas empresas tienen que hacerlo. Me acuerdo cuando en el año 2011 yo fui a México, que estuve un día estoy yo en la oficina, en la UNAM, donde estábamos, y de repente hay que salir corriendo, yo me asusto, y dice, no, profesor, tranquilo, esto es simplemente un simulacro. En Centroamérica es así, además. Esto es una cosa que sistemáticamente, en la Católica, en la Universidad Católica, tuvimos un simulacro hace muy relativamente poco, y que yo me acuerdo que tuvimos que salir y tal, y nos encontramos con una graduación abajo. Entonces la gente, los graduandos, las familias se asustaron. ¿Qué está pasando? No, tranquilo, que está un simulacro. Bueno, de la Católica te lo creo, porque la Católica siempre ha estado como a la vanguardia en muchas cosas. Pero yo me imagino, pero no, la respuesta, Maki, es definitivamente lo que tú dices. Eso se fue olvidando, y ese es el reto que tenemos el día de hoy. Yo estoy seguro que en los próximos años vamos a estar hablando del terremoto y vamos a hacer simulacro. El asunto es para que dentro de 30 años
Exacto. Bueno, si no hay un terremoto en 30 años, para que en 30 años los niños que tienen 10 años y ellos tengan entonces 40, cuando vayan a comprar un apartamento de playa, haya algo que lo explique. Tenemos que hacerlo en la escuela y tenemos que en las ciudades hacer sitios de la memoria para que la gente diga, por ejemplo, dejar un edificio que se haya caído, que dice, mira, aquí hubo un terremoto, o hacer algún monumento para que esto le quede a la gente. Sí, para que la gente esté constantemente recordando, Eso ¿no? es importante, Es decir, esa que no es reflexión. una cuestión morbosa, sino una cuestión de educación. De educación, exacto. Bueno, Tomás, muchas gracias. Siempre, Muchas gracias a Siempre es ustedes. tan grato conversar contigo. Siempre a la orden, de verdad que sí. Gracias. Vamos a hacer la pausa y volvemos.